¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Estamos un grupo aquí y estoy muy contento de poder tener este tiempo en que podamos meditar un poco en las verdades bíblicas. Yo creo que hemos tenido ya una mañana y después de una buena comida, un tiempo muy agradable. Estoy muy agradecido por la oportunidad que tanto los pastores como esta congregación me ha dado de poder compartir con ustedes un poco acerca de la palabra de Dios. Como todos sabrán, tenemos el tema que es la predicación expositiva. Y antes de arrancar de la mejor manera en cómo uno puede indicar qué es la predicación expositiva, que es exponiendo la palabra, quiero comentarles qué no es la predicación expositiva brevemente. Cuando nosotros hablamos acerca de la predicación expositiva, no se trata de qué es lo que yo pienso que dice la palabra de Dios. Tampoco se trata de qué es lo que las demás personas piensen que dice la palabra de Dios. La predicación expositiva tiene como fundamento y base la misma palabra de Dios. Nosotros cuando nos acercamos a un texto o escuchamos a alguien predicando un texto, necesitamos hacernos esta pregunta. ¿Cuál fue la intención del autor original en el tiempo original a la audiencia original? Es tan sencillo como eso. No se trata de qué es lo que creo que es para mí este texto, ni qué es lo que creo que es para esos hermanos ese texto. Es qué es lo que Dios a través del autor original quiso comunicar en el tiempo original a su audiencia original. Ahora, una vez de que tenemos esa revelación, una vez que tenemos esa verdad extraída de las Escrituras, las implicaciones o las aplicaciones pueden variar de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a la edad de la persona o del género, masculino o femenino. En otras palabras, la palabra de Dios permanece siempre igual a través del tiempo y de los siglos. Lo que Juan quiso comunicarle a su audiencia original de la iglesia primitiva es lo mismo que Dios quiere comunicarnos en este tiempo. Pero siempre debemos de preguntarnos ¿qué implicaciones? O sea, conociendo esta verdad, ¿ahora qué? Sabiendo que eso es lo que quería comunicar el autor original, inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué con eso con mi vida? Ahí es donde varía. No lo que quiso decir en ese momento, sino qué significa esto para mí. Y es así como nosotros podemos llegar a la conclusión de cuál es la realidad bíblica. Por eso es que no existen diferentes verdades del mismo texto. Existen diferentes aplicaciones. Pueden existir diferentes implicaciones con respecto a nuestras vidas, pero la verdad es una sola. Y esa no cambia. La palabra de Dios sigue siendo la misma ayer, seguirá siendo la misma hoy y continuará así por los siglos de los siglos. Y una vez que tenemos eso en cuenta, me gustaría que juntos exploremos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan, el capítulo 4. Así que si trajeron sus Biblias, vamos a examinar el libro de Juan, el capítulo 4. Y ese va a ser nuestro punto de partida y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere hablar a través del autor original, sabiendo de que había una audiencia original en ese tiempo. Muchos de los que estamos acá, sobre todo en este país, y aún cuando estuvimos en otro país, reconocemos lo que pasó en el 9/11, el famoso ataque a las Torres Gemelas, ¿verdad? Algunos tuvimos la oportunidad de estar en otro país, otros estuvimos acá presentes. Pero el ataque terrorista del 9/11 no solamente trajo pánico, desesperación y trajo angustia y dolor a la sociedad aquí en los Estados Unidos y el mundo entero, sino que también hubo un antes y un después en la manera en cómo nosotros abordamos un avión para viajar a un lugar.
si ustedes se dan cuenta y piensan al respecto, antes del 9/11 no había todo ese reglamento y esos filtros de seguridad que tenías que pasar para poder viajar. Pero permítanme enumerarle unos cuantos de esos filtros que a lo mejor lo hacemos por inercia y ni siquiera los pensamos, pero no existían antes de eso. Primero que todo, es necesario hacer un check-in en línea y a veces también un check-in, ¿no? Chequear su maleta cuando llegas al aeropuerto. Tienes que llegar al mostrador de la aerolínea una vez que hayas entrado al aeropuerto y poder enseñar tu identificación. Tienes que hablar y demostrar que tú eres la persona que vas a viajar, que por supuesto pagaste el pasaje, que no te estás colando dentro del aeropuerto. Y es un proceso inicial. Después de eso, el segundo paso normalmente es que tenemos que pasar un punto de control de seguridad. En este punto de control de seguridad, dentro del aeropuerto, uno tiene que quitarse el cinturón, quitarse si cargas una gorra, la gorra, quitarte tu abrigo, te dicen que vacíes todo lo que está en tus bolsillos, te piden literalmente hasta que te quites los zapatos, ¿no? Y en el proceso, si cargas una laptop o un iPad, tienes que sacarlo y ponerlo en una bandeja. Esa es parte de lo que normalmente hacemos cuando viajamos, que antes no se hacía. A lo mejor no lo recordábamos, pero es así. Y por último, una vez que pasas todo ese proceso, es necesario pasar, después de ese control de seguridad, una vez más al counter, a donde va a estar hablando con las personas del avión y ellos van a ir llamando a cada uno de los pasajeros y tienes que volver a mostrar tu ID en muchos casos o mínimo el boleto para poder abordar el avión. Y como si eso fuera poco, amados hermanos, a partir del COVID-19 hemos visto que necesitamos utilizar una máscara por seguridad, por evitar la transmisión. Pero nuestras vidas de aquí a unos cuantos años, si sigue esa tradición o esa obligación o ese gusto, porque a veces lo hacemos también porque nosotros queremos sentirnos más seguros, va a ser algo normal y va a ser algo que vamos a estar acostumbrados, pero no era lo normal hace 20 años atrás, hace 30 años atrás. Y la realidad de todo esto nos hace ver que a pesar de que son muchos pasos, los hacemos. Miren, si por un momento pensamos en esto, si nos saldríamos de este año, de esta fecha y regresamos unos 30 años atrás y les digo, mira, cara, cuando tú tienes que abordar un avión tienes que pasar este proceso y estos pasos y tienes que hacer todas estas cosas, tú difícilmente dirías, oh, es normal, dirías, no, eso suena como una locura, o sea, ¿por qué tanto proceso? Pero si nos damos cuenta, hemos estado durante casi 20 años haciéndolo, a diferencia de lo de las máscaras. Ahora, la pregunta que se nos viene a la cabeza es, ¿por qué hacemos esto? ¿Cuál es la razón y el motivo de que pasamos el proceso y seguimos todo este protocolo y seguimos todos estos pasos? ¿Por qué lo hacemos? Y la respuesta es obvia. Porque es necesario que lo hagamos para poder viajar en avión, ya que es el protocolo que nos exige la Administración Federal de Aviación aquí en los Estados Unidos y en algunos otros países. En otras palabras, tenemos que hacer lo que la aviación demanda de nosotros, si no, no podemos viajar. Si no, no podemos viajar. Tenemos que pasar el proceso. Bueno, asimismo, dentro de este famoso diálogo entre Jesús y la mujer samaritana, del capítulo 4 del libro de Juan, vamos a ver qué es necesario para adorar al Padre de verdad. Hoy mi intención, amados hermanos, es que juntos en esta tarde, analizando los versículos 21 al 26, podamos ver 3 maneras que es necesario adorar al Padre. Vamos a estar viendo 3 maneras en las cuales es necesario que adoremos a Dios el Padre. Y para ello, acompáñenme y leamos los versículos del 21 al 26. Juan
4, del 21 al 26. Y la palabra de Dios dice así: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por el privilegio que nos permites de poder juntarnos en este tiempo de conferencia para abrir las Escrituras, acercarnos a tu santa palabra y poder conocerte un poco más, entenderte para poder obedecerte. Señor, queremos pedirte que tú seas ministrando nuestras vidas a través del poder de tu Santo Espíritu, con tu palabra expuesta, y que nosotros podamos vivir a la luz de esa palabra para la gloria de tu nombre. Permite que tu nombre en esta tarde sea exaltado, que tú seas glorificado y que tu pueblo sea beneficiado. Dependemos 100% de ti y es en el nombre que es sobre todo nombre el que oramos y damos gracias, el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Vamos a tener un poco de contexto. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes ya han oído este capítulo 4 del libro de Juan, la historia acerca de la mujer samaritana y de Jesús. El contexto es que cuando ellos venían de Jerusalén, dice la palabra de Dios que le era preciso que ellos pasaran por Samaria para llegar al destino al que ellos iban. Y si se dan cuenta, la narrativa nos dice de que los discípulos fueron a una ciudad para poder adquirir bebida y comida. Y en medio de eso, la mujer samaritana sale al pozo a sacar agua. Y el versículo 7, si ustedes lo observan ahí mismo el capítulo 4, vemos cómo Jesús le dice a esta mujer samaritana, observan ahí, dice, dame de beber. Ahora, para nosotros no hay nada raro en una frase así, ¿no? Les tenía sed, le pidió de beber, pero para el contexto en el tiempo de Jesús y en el tiempo en donde Juan está contando estos acontecimientos, era algo muy raro. ¿Por qué el mismo texto lo dice? Porque los judíos y los samaritanos no se hablaban entre sí. Había un distanciamiento entre los judíos y los samaritanos. Y observen el versículo 10. En donde después del asombro de la mujer samaritana al preguntarle que cómo tú siendo judío le pedía a él algo de beber, la respuesta de Jesucristo es, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora bien, presten atención a esto, hermanos. Observen que después, acto seguido, en el texto, el versículo número 12 y el versículo 11 incluso, vemos como una especie de sarcasmo en las palabras de la mujer samaritana. ¿Por qué sarcasmo? Se han de preguntar. Porque observen, en el 11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del quien bebieron él y sus hijos y sus ganados? Bueno, Jesucristo le dice que cualquiera que bebe de esa agua, observen ahí el versículo 13, que cualquiera que bebiere de esta agua, o sea, del agua del pozo, volverá a tener sed. El versículo 14 continúa Jesús diciendo, mas el que bebiere del agua que yo le daré,
no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Continúa el sarcasmo de la mujer, porque miren lo que le dice. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. O sea, le está diciendo, ok, Señor, wow, nunca más voy a volver a tener sed. Ay, pues dame, yo quiero eso. ¿Cuál es ese invento que tú tienes? Que eres mayor que nuestro padre Jacob. A ver, dame de esa agua, así yo no tengo que volver nunca más voy a tener sed. Y no tengo que pasar por el trabajo de meter el cántaro y sacar del agua del pozo. A ver, dame esa agua. Dame eso milagroso que tú dices que quita la sed eternamente. Pero es increíble. Es increíble porque si ustedes prestan atención, Jesucristo lo que le responde es, ve y llama a tu marido en el versículo 16 y ven acá. Ve y llama a tu marido y ven acá, le dice. Lo que está haciendo, en otras palabras, es diciéndole, mira, tú piensas que te estoy hablando de cosas naturales, yo te estoy hablando de cosas sobrenaturales. Le habla acerca de una verdad por la cual ella estaba viviendo y vemos cómo ella le responde que no tiene marido. Le dijo la mujer, después de esa respuesta, Jesucristo ahora le apunta y le dice, a ver, bueno, ahí sí has dicho verdad porque 5 has tenido y con el que vives ahora no es tu marido. Después del sarcasmo de la mujer ya cambia la actitud aquí. Ahora la mujer dejó de ser sarcástica y ahora se pone espiritual. Ya dejó de burlarse diciéndome, dame de beber a ver si cambio y nunca más tengo sed. Ahora ya le dice, observen, versículo 20, y le dice, Señor, ¿qué es lo que dice? Nuestros padres adoraron este monte. Ya comienza a cambiarle la conversación porque acaba de decirle, yo creo que tú eres profeta. O sea, a mí me suena como que tú eres un profeta. Claro que es un profeta si le dijo algo que nadie más sabía, sino solo la mujer. Y al observar eso, lo que podemos decir es que lo bueno es que la mujer no siguió en su necedad hablando acerca de cosas naturales, sino que instantáneamente ahora dice, bueno, si este es un profeta, voy a hablar de cosas espirituales. Y es por eso que dice, nuestros padres, versículo 20, observen ahí en sus Biblias, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís, ¿cuáles vosotros los judíos? Que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y ahora ya entra el tema de lo que estábamos leyendo, los versículos 21 al 26. Y es en ese contexto en donde después de haber cambiado a lo físico, a lo natural, a la burla, comienzan a hablar de cosas espirituales. Y lo lindo es que a pesar de que ella era una mujer que estaba viviendo en adulterio, al reconocer de que la persona con la que estaba hablando no era cualquier persona, sino alguien mínimo, un profeta, ella comienza a hablar de su necesidad de tener una relación correcta con Dios. Y ahí es donde vemos nuestro primer punto de los 3 que vamos a ver, de los 3 elementos de esta tarde. Número 1, es necesario adorar a Dios el Padre creyendo. Es necesario adorar al Padre creyendo. Los versículos 21 y 22 lo dice. ¿Cuál es la primera palabra con la que inicia en esos versículos? Es, mujer, créeme. Créeme. Jesús responde al pensamiento de esta mujer. Jesús, como solo Él lo podía hacer, ve más allá de las narices y de lo que está pasando adelante de sus ojos y apunta al corazón mismo de la mujer. Comienza a hablar de cosas espirituales a pesar del sarcasmo, como ya lo vimos. Y lo interesante de que es un tiempo imperativo cuando le dice créeme. ¿Qué significa en el original un tiempo imperativo? Pues bien sencillo, es un mandato. No le está diciendo, mira mujer, si quieres y tienes ganas, créeme. Si viniste hoy con ganas de creer, créeme. No, le está diciendo, yo te mando que debes de creerme. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios le dice que crea a la mujer? Porque las palabras que Él va a comenzar a expresar de aquí en adelante
son palabras que necesitan ser oídas con fe. No con una actitud, a ver qué me dice Jesús, o a ver qué me dice este hermano, o a ver qué me dice esta persona. Literalmente lo que Jesús está diciéndole a esta mujer es: necesitas tener fe en las palabras que te voy a decir. Y lo más interesante es que la mujer seguramente debe haber esperado una respuesta: bueno, ok, listo, tengo que creerte, pero seguramente como judío me va a decir que en Jerusalén es donde tenemos que adorar. Yo me imagino a la mujer pensando de esa manera: este es un judío, ya me saludó, pero de ahí no va a pasar a decir que no es en Jerusalén. Esa sería la respuesta lógica en esos tiempos. Un judío que hable con un samaritano ya se pasó la línea normal de la época. No creo que va a decir que no es en Jerusalén el lugar donde tienen que adorar. Y si en el mejor de los casos dice que no es en Jerusalén, a lo mejor iba a decir que es en ese monte. Ahora, ¿cuál es la historia detrás de ese monte? De donde decían los samaritanos que era el lugar para adorar, el lugar correcto para adorar a Dios. Ese monte es el monte en las Escrituras que se llama el Gerizim. Y era donde supuestamente un lugar que habían escogido los samaritanos para adorar a Dios. Y recuerden, un poco de historia: los samaritanos, que son parte del pueblo de Israel, eran gente que se mezclaron con otras culturas y con otras razas, las cuales Dios prohibió que se juntara. Estos samaritanos solo creían en el Pentateuco. En otras palabras, creían en la ley de Moisés, mas no creían en lo que tenía que ver con los profetas, con los salmos. Eran unas personas que tenían una revelación, por así decirlo, a medias. No tenían una revelación completa de todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, en la ley y los profetas. Y lo sorprendente es que Jesús, como ustedes se dan cuenta ahí en esos versículos, volvamos ahí al texto, le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Esa respuesta le tiene que haber volado la cabeza a esa mujer. Bueno, ¿qué está diciendo este tipo, este judío? Primero me saluda y ahora me dice que ni es donde nosotros decimos como samaritanos, pero tampoco es donde ellos dicen que es en Jerusalén, en el templo de Salomón. Y continúa, miren, observen en el texto, versículo 22, dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea, Jesucristo le dice a la mujer: no se trata de este monte ni tampoco de Jerusalén, pero tengamos algo claro, la salvación viene de parte de los judíos. Y es que es increíble, porque lo que le estaba diciendo y estaba comunicando Jesucristo es que no se trataba de un lugar físico para adorar. Y al decir de que ellos no entendían que la salvación venía por los judíos, lo que está haciendo es decirle: tú necesitas tener una fe auténtica y una manera correcta de adoración. El famoso príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon o Charles Spurgeon, dijo lo siguiente, lo cito: presten atención a estas palabras: creer en la idea de un Dios es una cosa, pero creerle a Dios es otra totalmente diferente. De esa misma manera, los samaritanos tenían una idea vaga de quién era Dios y creían en un Dios, pero no tenían una fe correcta porque no tenían un entendimiento de la revelación de quién era verdaderamente Dios. No tenían un entendimiento completo acerca de ese Dios que decían que adoraban. Ellos mucho menos iban a poder tener idea de un nuevo pacto, porque no creían en los profetas. Observen ahí en sus Biblias Jeremías capítulo 31. Acompáñenme a Jeremías capítulo 31. Jeremías 31, el versículo 31, este es el profeta Jeremías hablándole al pueblo de Israel, y observen lo que dice:
He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué dice ahí? Un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, el nuevo pacto declarado por Dios a través de su profeta no era solamente con los samaritanos, sino que también era con los judíos. Era con Israel, el reino del norte, y también con Judá, el reino del sur. Ya estaba profetizado, pero esta mujer no tenía entendimiento y no tenía fe porque no creía acerca de los profetas. Y estas son las mismas palabras que Jesús repite en el capítulo 12, lo pueden ver después del mismo libro de Juan, el capítulo 12, el versículo 44, cuando Jesús dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. O sea, Jesucristo no estaba hablando palabras desconocidas, estaba hablando palabras de verdad. El problema era que para poder recibir la palabra que Jesucristo estaba expresándole a esta mujer samaritana, ella necesitaba tener fe, ella necesitaba creer. Ahora bien, si nosotros, tú y yo, somos verdaderos creyentes, deberíamos de entender de que la verdadera adoración al Padre no se trata de un lugar, porque eso es lo que dijo Jesús. Jesús le dijo a la mujer samaritana: no es un monte, no es en el templo de Salomón. No se trata de un lugar físico, ya que las promesas del nuevo pacto, de acuerdo a los profetas del Antiguo Testamento, se realizaba por medio de la fe en un nuevo lugar que ya no iba a ser físico, sino iba a ser en el corazón de las personas. Si ustedes se ponen a pensar por un momento, Juan viene desarrollando la idea, hablando del capítulo 3 acerca del nuevo nacimiento. Algo muy famoso, ustedes lo han leído alguna vez. Juan capítulo 3 habla de nacer de nuevo. El diálogo entre Jesús y Nicodemo. Y lo interesante es que Jesús, después de estar hablando en medio de la conversación con Nicodemo, le dice: eres tú uno de los principales, eres un príncipe, dicen otras traducciones, de Israel. Tú eres un príncipe acá con los judíos, tú eres un principal de los judíos. ¿Y no sabes estas cosas? Y es que la realidad era esta: aunque ella era una mujer samaritana y no tenía toda la revelación, podemos ver bíblicamente que aún los mismos judíos no creían, los fariseos, los escribas no creían en el nuevo pacto, por consiguiente no creían en Jesucristo. Pero no es que no creían porque no estuviese escrito, porque escrito estaba. Es que no creían porque no se acomodaban a lo que ellos querían hacer, a las costumbres de los hombres. Esta mujer tenía la costumbre de pensar que en el monte era donde se adoraba a Jehová, y de esa misma manera los judíos creían que eran en el templo de Salomón, pero Jesús rompe el molde y dice: no es ni aquí ni es allá. Y volviendo a nuestro texto ahí en Juan, nos damos cuenta de que este nuevo pacto, esta nueva forma de adorar, esta manera como se debería adorar al Padre, que era necesario adorar al Padre, debería de ser con fe, creyendo de que no es en un lugar físico. Y al igual que cuando nosotros tenemos que viajar y necesitamos, aunque no nos guste, hacer un proceso y seguir un protocolo para viajar, Jesucristo le está mostrando a esta mujer a través del texto que tenemos nosotros que hay requisitos necesarios para adorar al Padre correctamente. Y el primero, acabamos de ver, es ¿cuál? Creer, tener fe. Tener fe de que no es un lugar físico. Tener fe de que adorar al Padre es en un lugar espiritual, es dentro de cada corazón. Y parte de esos recursos que son necesarios nos lleva al segundo elemento de esta tarde. Número 2, es necesario adorar al Padre en espíritu y en verdad. Número 2, es necesario adorar al Padre en espíritu y en verdad. Versículo 23, volvamos ahí al texto, versículo 23, observen.
Jesucristo continúa diciéndole a la mujer, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Busca que le adoren. La realidad era esta, Jesucristo le está diciendo a la mujer samaritana, el tiempo se ha cumplido, ahora para adorar al Padre no es necesario hacerlo en un lugar, sino que es necesario hacerlo en espíritu y es necesario hacerlo de verdad. Ahora bien, ¿qué significa esto? Esa es la pregunta que tenemos, ¿no? ¿A qué se refiere en espíritu y en verdad? Bueno, cuando no exponemos la palabra de manera correcta, podemos inventarnos cualquier cosa. Por eso es necesario la exposición de la palabra. Por eso es necesario ver qué es lo que dice el texto y qué es lo que el autor original quería comunicar a la audiencia original. Porque yo puedo fácilmente aquí, entre nosotros, hacerle y hablar, bueno, espíritu se refiere a que tiene que ser algo espiritual y en verdad es que tiene que ser que no haya mentido. Y bueno, y nos podemos ir aquí todos diciendo amén y contentos y felices, pero ¿es verdad lo que estoy diciendo? ¿Es realmente lo que el texto está diciendo? Eso es lo que tenía en mente Juan cuando estaba escribiendo la audiencia original. Ahí es donde está la inspiración del Espíritu Santo a través del autor original. Pues averigüémoslo. Averigüémoslo juntos, ¿no? Para eso estamos aquí. ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? Bueno, el versículo 24 nos da un poco más de luz. Volvamos ahí al versículo 24. ¿Qué dice? Dios es espíritu. Dios es espíritu. Entonces, en otras palabras, ya que Dios es un ser supremo, todopoderoso, pero es un ser espiritual, en la única forma en que podemos rendir verdadera adoración es a través del Espíritu. En otras palabras, es necesario que nosotros le adoremos con todo nuestro interior, con todo lo que relaciona a nuestro ser interior. Cuando hablamos de algo espiritual, no estamos hablando de algo raro, esotérico, en que me tengo que concentrar y tengo que meditar y elevarme al tercer cielo para poder adorar a Dios. No, lo que está hablando es que es algo que viene de lo interior. No es algo físico, no tengo que pararme de cabeza, no tengo que tirarme al piso, no tengo que salir corriendo, no tengo que gritar. Eso no demuestra que estás adorando espiritualmente a Dios. Porque si no, Jesús se lo hubiera dicho, mira, aquí te voy a dar 3 pasos como tienes que adorar a Dios. Tírate de cabeza, date 3 vueltas y después de eso comienza a gritar durante media hora. No sé ustedes, pero mi Biblia no dice eso. Yo no lo veo en el texto. Yo no lo veo. Antes le está diciendo y la corrige. No es algo físico. No es algo físico. No se trata de qué cosas físicas puede hacer. Tienes que tener fe y tiene que ser en espíritu. Ahora, ¿qué significa espíritu? Significa todo el ser, el interior. Está hablando de que tus pensamientos, de que tus emociones, de que tu forma de ver las cosas tienen que estar alineadas a lo que Dios dice que es. No lo que tú creas que es mejor, no lo que te parezca mejor, no lo que tú analices y digas esto es lo que más me gusta. No se trata de eso, se trata de que tú te alinees a lo que Dios dice que se debe de hacer. ¿Y cómo puede ser en verdad? Ok, listo, te entiendo, hermano. Puedes decir, hermano Hugo, entiendo. O sea, es algo que viene de la mente, es algo que viene desde mi interior, no se trata de expresiones físicas, ni de nada esotérico y alborotado. Listo, estamos bien, estamos de acuerdo, amén a lo que tú dices, hermano. Pero ¿a qué se refiere en verdad? Porque no solamente dice en espíritu, sino que también dice en verdad. Bueno, cuando dice en verdad es que tu adoración verdadera es desde tu interior basado en la palabra de Dios. Si no me lo creen, pues vamos a ver qué es lo que dice Jesucristo al respecto. Y es que si recordamos, el mismo Señor Jesucristo a través de la palabra nos ha dicho y nos ha hablado acerca de que la palabra de Dios es la única que tiene el poder, que la palabra de Dios es la única verdad. Ahora, ¿por qué era necesario esto? ¿Y por qué es necesario en nuestros tiempos? Hagamos una pausa por un momento. Si ustedes se ponen a pensar, muchas
personas a través de los años han intentado querer adorar a Dios de diferentes maneras. En la antigüedad vimos gente que se flageaba, se pegaban pensando de que por eso iban a agradarle más a Dios. Hemos visto que en la iglesia tradicional católica gente cumple penitencias yéndose de rodillas a través de las calles, cargando un ídolo, cargando una imagen, ¿no? Otras personas pagando en la actualidad, pagando, diciendo, oh, voy a hacer pacto con Dios y voy a pagar y voy a dar dinero. Algunos incluso han llegado al extremo, no sé si ustedes lo saben, de crucificarse diciendo que así adoran a Dios. O sea, es una locura. Es una locura por completo. Y es por eso la importancia que vemos de que Jesús apunta hacia la verdad, que la palabra de Dios es la verdad, porque Él ya lo ha dicho, su palabra es verdad. Él le dijo al Padre en su oración con respecto a sus discípulos que los santifique en su verdad, y Él continúa diciendo, tu palabra, Padre, que estás en los cielos, es verdad. Juan 17:17, observen más adelante. Siempre es bueno poderlo leer para que se nos lo quede. Este es Jesucristo en su famosa oración por los discípulos. Vuelvo y lo leo una vez más para que ustedes lo puedan también ver. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es la verdad. Tu palabra no es una denominación, no es ni siquiera una congregación, que es importante, no es una costumbre, no es un templo, no es el templo de Jerusalén, ni tampoco el monte. Es su verdad. Es su verdad. Y por eso la importancia de adorar a Dios el Padre con todo su interior, pero basado en la palabra de Dios. Ahora, observen esto. Cuando Él le dice a esta mujer samaritana de que era importante adorarla con todo su interior, no era nada nuevo. Miren lo que dice, acompáñenme ahí rápidamente a Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 6. Observe del versículo 8 las palabras de Moisés. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y continúa diciendo, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu ¿qué? Corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Que ella ya sabía de que el amor verdadero para poder llegar a Dios, para poder adorar a Dios, es con todo su ser, es con toda su fuerza, es con toda tu alma, es con tu mente. No es que tienes que estar en trance para adorar a Dios. Tienes que estar consciente de quién es Dios, su verdad que está establecida en la palabra para poder adorar correctamente a Él. En espíritu y en verdad es una adoración en donde tú, con tu mente lúcida, a través de lo que dice las Escrituras, tú puedes decir amén a lo que está pasando. No es que te desconectas de tu mente y te desconectas de tu ser o entras en trance. No es que, no sé qué pasó hermano, pero de repente me vino un éxtasis como Pedro y de repente comencé a decir o a hacer cosas que nunca había hecho. No, eso no es la verdadera adoración. No lo dice el texto. Y no lo veo en ninguna parte en donde diga, ¿quieres adorar bien al Padre? Bueno, entra en éxtasis para que lo adores. No, con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, basado en la palabra de Dios. Espíritu y verdad. Espíritu y verdad. Y es que necesitamos hacerlo con entendimiento de quién Él es. A lo mejor no nos termina de entrar en la cabeza lo grande que es Dios, lo majestuoso y la obra que Él ha hecho, pero necesitamos hacerlo con nuestro entendimiento. Observen lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por causa de tiempo, lo pueden anotar y yo se los leo y lo pueden ver después en sus casas. Colosenses 1:9 dice que el que ora
para que él ora para que los hermanos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Él dice que ora para que los hermanos sean llenos del conocimiento de su voluntad, o sea, la voluntad de Dios. Imagínense el apóstol Pablo con el amor que tenía por esta iglesia en Colosa, no le dice, mira, yo oro todos los días para que ustedes tengan una experiencia sobrenatural con Dios. Yo oro todos los días para que ustedes sientan el éxtasis, que como Pedro vean que bajó un lienzo con cosas ahí, o ¿saben qué? Mira, yo estuve en el tercer cielo y yo oro todos los días para que ustedes lleguen al tercer cielo a tener una experiencia magnífica y de otro mundo con Dios. Esa no es la oración de Pablo por sus amados en Colosa. La oración de Pablo es que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que sean llenos del conocimiento de la verdad. Su palabra es verdad. Y si les cabe alguna duda, podemos ir a Jeremías capítulo 9, para que se den cuenta de que no era algo nuevo que se estaba inventando Pablo, sino que aún Jeremías, el profeta, habla acerca de eso. Una vez más, Jeremías capítulo 9. Versículo 24, Jeremías 9, 24, observen lo que dice. No sé si ustedes tienen títulos, en la Reina Valera ponen títulos y se observan el título que dice ahí, el conocimiento de Dios, que dice, es la gloria del hombre. Y el 24, miren lo que dice en el 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entender y conocer que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Miren lo que está diciendo, presten atención a lo que dice el profeta. Toda la gloria es para Dios, lo sabemos. Nadie está queriéndole robar la gloria a Dios, ¿no? Y Dios dice que no hay que glorificarnos, no hay que... Pero aquí el profeta está diciendo de que si en algo se les cruza por la mente glorificarse, porque hagan algo, porque sepan algo, porque tengan algo, es en conocer a Jehová. Y es increíble porque si lo pensamos bien, la única manera de conocer a Jehová es conociendo su palabra y a su Hijo Jesucristo. Y la única manera de que lo conozcamos a Jesucristo y su palabra es porque Él nos ha salvado. En otras palabras, todo regresa a Él. O sea, puedes gloriarte si conoces a Jehová, si guardas su palabra, si conoces la verdad de su palabra, pero la única manera de que lo hagas es porque Dios tiene misericordia de ti y de mí. No dice que se alabe o que se gloríe el que habla más bonito o el que habla más o el que tiene la mejor experiencia o el que tiene el mejor parlamento. Dice el que conoce y entiende a Jehová. Bueno, ya hemos visto que es necesario adorar a Dios el Padre creyendo. Ese es el primer elemento de lo que vimos en esta tarde. Número 2, también acabamos de ver de que es necesario adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y ya tenemos claro a qué se refiere eso. Bueno, número 3, por último, el último elemento de esta tarde es necesario adorar a Dios el Padre en Jesús. Es necesario adorar a Dios el Padre en Jesús. Volvamos a nuestro texto. Continuemos ahí en el libro de Juan una vez más. Y observen lo que dice el versículo 25 y el 26. Le dijo la mujer, después de que Jesús le dice que es necesario orar al Padre en espíritu y en verdad, y que no es en un monte y ni tampoco en Jerusalén, y que solo es por medio de los judíos, porque la salvación viene de ellos. La mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías. Ya se puso un poco más seria la situación. Ya ella ya va más allá, ya se olvidó de que ella es samaritana, de que ella es pecadora, de que en el monte, en el templo, en los aires, ya se, podemos decir ahí, ya se concentró en lo que estaba pasando la mujer samaritana y le dice, yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Versículo 26. Yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Ahora Jesús está exponiendo su deidad. Ahora lo que Jesús está haciendo es dando un paso más y les está revelando a esta mujer
samaritana, insignificante, maltratada, adúltera, despreciada por los mismos judíos. Y le está diciendo y le está declarando: yo soy el Mesías judío que iba a venir y que ya está aquí. El Cristo que va a salvar a la nación de los pecados. La misma declaración yo soy, si la pensamos, ya es un atrevimiento. Es una declaración descabellada para los tiempos de Jesús. Por eso vemos en los evangelios, no tenemos tiempo, pero cuando Él decía yo soy, lo quisieron apedrear, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa declaración de yo soy el que soy, solo la encontramos a través de la narrativa de Moisés diciendo acerca del nombre de Jehová. Él era el Mesías que tendría que venir, pero Él era algo más que el Mesías. Él era el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado. Y es que a medida de que la mujer tenía esta conversación con Jesús, yo me imagino, esto estoy especulándolo, pero tiene que su corazón haber estado palpitando a 1000 por hora. Cada cosa que Jesús le decía, no solamente acerca de la realidad de su vida que nadie más conocía, sino las verdades acerca de la adoración, tienen que haber creado una expectativa tal en la vida de esta mujer que se olvidó de todo y solo dijo: yo sé que va a venir el Mesías. Y Él sí nos va a decir todo. A lo mejor con una esperanza de que este profeta le diga cuándo iba a venir el Mesías, quién era el Mesías y dónde iba a estar el Mesías. Y Jesucristo lo cumple esa expectativa del corazón de la mujer diciéndole: yo soy ese que tú estabas esperando. Solo me pongo a pensar cómo se ha de haber sentido la mujer en medio de esta realidad. Me estás diciendo que tú eres Dios mismo, que tú eres el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú eres el Dios de nuestro padre Jacob. Tú eres el gran yo soy, el que sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, que lo sustentó por 40 años y lo llevó a la tierra prometida. Tú eres el Dios de Josué. Tú eres el Dios de los patriarcas, tú eres el Dios de los profetas, tú eres el Dios del rey David. Tú eres el Dios de Saúl, de Salomón. Tú eres el Dios verdadero, el cual despreció y quitó del reino a Saúl y estableció a David. Tú eres el gran yo soy de la historia. Tú eres el Dios, el gran yo soy de Éxodo capítulo 3. Yo me imagino que la mujer tiene que haber estado con una expectativa de que a punto de desmayarse. Ahora la pregunta es, ¿la mujer creyó de que Jesús era el gran yo soy? ¿La mujer creyó en que Jesús era el Cristo, el que iba a venir a revelar todas las cosas? No necesitamos preguntárnoslo y esperar a la próxima prédica. Observen el versículo 28 ahí mismo, bajen su mirada a sus Biblias, versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, versículo 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? Una cosa podemos dar por sentado, que una mujer en la condición de ella, para que haya dejado todo botado y haya corrido a la ciudad a declarar eso, es porque había fe ahí. Ahí había fe. No nos dice, oh, y ella creyó y todo bien. Pero las implicaciones de lo que ella hizo, como cuando escuchamos la voz de Juan el Bautista hablándole a los fariseos y a los saduceos, generación de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, este es un fruto digno del arrepentimiento que tenía en el corazón la mujer. ¿Qué es lo que hizo? Dejó todo botado y corrió a declarar de que parece que este era el Mesías.
Pero también el texto nos dice más adelante que ella creyó. No me lo invento, bajen su mirada, versículo 39, por favor, obsérvenlo. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedasen con ellos y se quedó allí, ¿qué? 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Ok, ¿qué nos está diciendo Juan acá? Creyeron muchos más por la palabra de él, eso quiere decir que ella creyó. Muchos más, aparte de ella y de los que estaban ahí, creyeron muchos más por la palabra de él mismo. Ahora la pregunta es esta. ¿Estás tú rindiendo la adoración al Padre correctamente? Ya vimos estos 3 puntos, estos 3 elementos. Vamos por los 2 primeros para terminar. ¿Estás adorando al Padre con fe? ¿Creyendo en las palabras de Jesucristo? ¿Estás adorando al Padre en espíritu y en verdad, en otras palabras, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser y con todas tus fuerzas? ¿Estás amándolo y adorando al Padre en verdad, ya que su palabra es verdad? ¿Puedes tú cumplir todo eso? ¿Puedes tú decir, yo tengo una fe verdadera y genuina y correcta? Yo creo, yo tengo fe en Jesucristo. Yo tengo fe en el Padre. Yo tengo fe y yo adoro al Padre con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi ser, basado en la palabra de Dios. Si la respuesta es sí, te estás engañando. Te estás engañando. Porque por eso el punto 3 es tan necesario y va agarrado de la mano del punto 1 y 2, porque solamente en Cristo Jesús puedes adorarlo así, al Padre. No hay de otra manera. La única manera en cómo tú puedas adorar al Padre con fe verdadera, con una fe salvífica, en espíritu y en verdad, es en los méritos de Jesucristo. Es en los méritos de Jesucristo. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra verdad. En nadie más hay vida. Si tú crees que estás adorando al Padre correctamente porque vienes a la congregación, porque de vez en cuando lees la palabra, porque a veces cantas algunos salmos o algunas adoraciones, o porque amas las canciones bíblicas aún, estás equivocado. Porque todos tus actos que son buenos y que son lícitos y que a lo mejor te convienen, no pueden satisfacer la realidad de que Dios demanda de que los que lo adoran, lo adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Él espera y busca que le adoren. Entonces, si esa es la respuesta, la pregunta sería, bueno, entonces, ¿quién puede adorarlo? Cualquiera que reconoce de que queda corto de la realidad de cómo se debe adorar al Padre ahora bajo el nuevo pacto, y que solo a través de Jesucristo vas a poder cumplir eso. Y es que tú y yo no podemos adorar al Padre con una fe correcta, una fe salvífica, una fe inquebrantable, inamovible, fuera de Cristo. Fuera de Jesús no hay una fe salvífica. Fuera de Cristo Jesús, tú no puedes adorar al Padre en espíritu y en verdad. En las palabras del profeta, nuestros mejores actos son como trapos de menstruación delante de Dios. Y es que, amado hermano, amada hermana, la única manera en que nosotros podamos cumplir con la verdadera adoración al Padre es en Cristo Jesús, porque solo Él cumplió los mandamientos, los estatutos y los decretos de Dios y murió injustamente. Solo en Él hay salvación eterna y solo en Él hay la verdadera manera de adorar a Dios el Padre. Si tú quieres adorar a Dios en tus propios méritos, en tus propias fuerzas, estás equivocado y nunca lo vas a lograr. Pero si tú tienes fe en quién es Jesucristo y descansas en la obra salvífica de Él, puedes adorar al Padre en espíritu y en verdad corriendo a su cruz,
corriendo a los pies de Cristo, abrazando la cruz de Cristo, reconociendo su sacrificio, su deidad, de que Él es el gran yo soy, que fuera de Él no hay salvación y que todos los que dicen que son salvos son verdaderamente sus discípulos. ¿Y qué hace un discípulo? Un discípulo toma su cruz cada día, se niega a sí mismo y lo sigue. Es mi oración en esta tarde de que con el entendimiento de lo que Jesús quiso revelar a esta mujer samaritana acerca de la verdadera adoración al Padre, tú te des cuenta de tu incapacidad de poder adorar al Padre correctamente, a pesar de conocer la verdad de la Biblia, y corras a Cristo. Corras a Él, a la fuente de la vida, y que rindas tu vida a aquel que dio su vida por ti y salvarte de tus pecados. Oremos. Padre, qué incapaces que somos, Señor, de poder adorarte correctamente. Aún en medio de cómo vemos la explicación de la manera y la forma en que se te debe adorar y con los elementos que son necesarios adorarte, nos quedamos cortos, Padre. Nos quedamos cortos, pero también abrazamos el hecho de que la verdadera manera de adorarte es a través de tu Hijo Jesucristo, es en Jesucristo, por Jesucristo y a Jesucristo. Padre, permite que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos a que podamos descansar en ti. Y yo te pido, Señor, de manera especial que ayudes a tus hijos, a tu pueblo, a los que me están escuchando en este día, a poder tomar la decisión de adorarte correctamente a través de Jesucristo. Padre, permite que puedan dejar de lado cualquier costumbre de hombres, de un lugar o de cierta manera de adoración, y que abracen el adorarte a través de Jesucristo en espíritu y en verdad, con fe, para la gloria de tu nombre y el beneficio de tu pueblo. Señor, oramos esto en el nombre que sobre todo nombre por el cual estamos aquí, el nombre de Jesucristo, y te damos gracias. Amén. Muchas gracias, hermanos.